Alianza After Hours. Bueno, un saludo a todos. Estamos de nuevo aquí en nuestro podcast semanal, muy juiciosos para contarles lo que pasó en una semana tremenda de volatilidad y de noticias. Y bueno, difícil para los que administran portafolios, que parte nos toca a nosotros, pero chévere para muchas de nuestras teorías, así que hoy venimos contentos a contarles muchas cosas. Ando con David. ¿Qué hubo, David? ¿Cómo anda? Pipe, ¿qué hubo? ¿Todo bien usted? Muy bien, muy bien. Aquí ¿Cómo lo trata todavía. Rusia? Ya se enfrió, como que el verano duró día y medio o algo así. Ok. Entonces ahora aguantar frío. Pero bueno, ahí no me quejo. Ha estado muy chévere el paseo. ¿Se queja más de los activos o qué? Los activos son los que me tienen sufriendo. Porque una cosa es tener teorías que están saliendo muy bonitas y otra cosa es montarse en el toro y que el toro no lo tumbe a uno. Pero bueno, estamos contentos hoy. Hoy es un día contentos con los mercados vueltos, nada, pero contentos porque las teorías están andando. Entonces, ¿qué, David? Arrancamos con De una, Pipe, nuestra primera arranquemos, si le sección. parece, con nuestra sección habitual hablando de lo positivo y lo negativo de la semana, ¿no? Vaso medio lleno y vaso medio vacío. Yo creo que ahí usted tiene unas historias chéveres que contarnos desde el punto de vista global, que estuvo súper cargado de noticias y los mercados terminaron reaccionando también de una manera bien fuerte. Sí, digamos que había dos noticias, sabíamos que se venían dos noticias grandes, que era la reunión de la Fed a nivel internacional. Usted nos va a contar ahorita a nivel local. Era la reunión de la Fed que era el miércoles y el dato de empleo de Estados Unidos que era el viernes. Siempre cada mes hay tres noticias, hay como una triada de noticias gringas que son bien fuertes para los mercados. En este caso nos tocó dos de ellas la misma semana, Fed y empleo. Y la tercera es la inflación en Estados Unidos, que ya nos vamos a demorar hasta el 14 de agosto, así que todavía falta un poquito. ¿Cómo llegaron esas dos noticias? Entonces, por un lado, Powell, en la Fed, pues, Powell en un discurso, en un comunicado como muy estándar, con unos pequeños cambios, Powell trajo un discurso preparado para el momento de la rueda de prensa y fue bastante agresivo. Dijo que habían estado pensando incluso bajar en julio, que muy posiblemente iban a bajar en septiembre, obviamente nunca diciendo seguro vamos a bajar en septiembre, porque si dijera seguro, pues más bien bajan en julio. Eh, y lo que generó es una reacción del mercado pensando que ya no solamente van a bajar en septiembre, sino que no van a ser 25 básicos, sino con un 70% de probabilidad ya después de los datos de empleo, que sean 50 básicos. Y nuestra teoría hace 4 o 5 meses, cuando nos paramos y dijimos, oiga, no, nosotros sí creemos que la Fed va a terminar bajando cuando el mercado está diciendo que casi ni iban a bajar este año, se dio perfecto, porque ahora la posibilidad de que bajen 3 veces ya está en un 100% de probabilidad en el mercado de futuros. Entonces, por el lado de la Fed, bien, y hay un compromiso, digamos, a que es hasta septiembre, no puede ser agosto, porque no hay baja de tasas en agosto, pero hay un compromiso de que sí se va a dar, y como les digo, el mercado está pensando en 50 básicos, y ya varias casas de inversión, JP Morgan, Morgan Stanley, están comenzando a decir 50 básicos, no solamente es el mercado de futuros. Entonces uno diría, bueno, esto es una fiesta, ¿no? Es una fiesta, nos va a ir muy bien y de hecho ese día el mercado subió. Pero recuerden que los mercados vienen golpeados desde hace más de una semana, semana y media. Los gringos, los mercados gringos, golpeándonos a todos. Cuando el Standard Poor's 500 cae, no solamente las acciones colombianas caen, las acciones colombianas caen, el dólar se sube, bueno, es un montón eh, de efectos que traen esas caídas. Y el mercado solo rebotó el día de Powell. Después, al siguiente día, el jueves, lo vendieron y llegó el dato de empleo en Estados Unidos. El dato de empleo de Estados Unidos salió peor de lo que el mercado estaba esperando. Esperaban que se quedara en 4,1 la tasa de desempleo, se subió a 4,3. La generación de empleo fue mucho menor, el número de empleos generados, corrigieron el del mes pasado y la tasa de desempleo comienza a dar mucho susto. Y ustedes lo oyeron aquí primero, ¿no? Nosotros hace varios meses les contamos que nosotros no veíamos el tema de la tasa de desempleo como con tan buenos ojos. Y claro, la tasa de desempleo ya al 4,3, cuando la Fed la estaba pronosticando al 4 a fin de año, pues ya comienza a unirse a una inflación que ya no, ya está dejando de ser el problema y ahora el problema es el desempleo. ¿Qué pasa con los modelos de recesión? Aquí les cuento un poco porque eso es algo que ya está hablando mucha gente. Lo de la izquierda, digamos que ha funcionado históricamente, que predecir una recesión es un camello. Y así usted la prediga bien, la pronostique bien, es muy difícil hacer plata a partir de eso, porque usted puede tener unos modelos
no sé, la alarma de incendios de la casa diciéndole, hay un incendio, pero usted no tiene ni idea cuánto se va a demorar en quemarse la casa. Es un camello. Entonces, como cualquier alarma de incendio, pita, pero puede ser en 1 hora, puede ser en 3 horas, y así son los modelos de recesión. Entonces, hay dos modelos de recesión que son bastante buenos. El primero, que es el de la derecha, es el que está basado en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en la diferencia que hay entre el bono corto y el bono largo, que se llama la pendiente de la curva. Ese modelo, trajimos el modelo de la Reserva Federal de Nueva York, que ese modelo hace un año tiene probabilidades de por encima del 30 al 40, que ya piensen que probabilidades del 40 no quiere decir que, entonces todavía hay 60 de que no haya recesión. No, no. Ese modelo históricamente con solo 40 ha habido recesiones históricas. Llega a 40 y es recesión automática. Entonces eso está pitando, esa olla está pitando hace rato. Y por eso la gente se cansó de vivir el tema de la recesión. No solamente pasó el 40, sino que llegó al 70. Y ahora pues va echando para abajo. No quiere decir que como el número está echando para abajo, la probabilidad es menor. Está echando para abajo porque una vez la Fed comienza a bajar tasas, pues como este modelo está basado en la pendiente de la curva, los bonos de corto plazo comienzan a bajar muy rápido y la curva ya no deja de estar invertida o plana, comienza a empinarse y el modelo, pues usted en plena recesión, ustedes ven ahí el grafiquito, la línea azul en plena recesión les llega casi al cero. No quiere decir que no haya recesión, es que ya hubo recesión y vino pronosticada por el modelo. Y la otra, que de hecho, esto es una regla, a mí, digamos que yo hice el mismo cálculo sin saber que era una regla, pero ahora viendo Twitter y debería saber, porque esto es muy conocido, pero digamos que yo siempre he visto que las velocidades del cambio de la tasa de desempleo son muy importantes. Ya cuando, digamos, si usted, como usted sabe que tiene una cosa que le pita, que es la alarma de incendios, que es la probabilidad de la Fed, y usted no sabe cuándo va a haber incendio, la mejor forma digamos, el mejor pronosticador de recesión ya de corto plazo, una señal de corto plazo, es la misma tasa de desempleo. La tasa de desempleo es el indicador más tardío. Ese siempre cierra la puerta cuando viene una desaceleración económica. Y piensen en la tasa de desempleo, eso lo hemos explicado mucho en los comités. Piensen que usted está escalando una montaña o está montado en una montaña rusa, que aquí le dicen montaña americana, aquí en Rusia, ¿no? ¿Ah, sí? Para contar la anécdota, sí, que se llama montaña americana. Entonces, cuando usted está montado en una montaña americana, pues usted no ve cuando es la caída, usted solo ve la subida. Entonces, por eso usted le bota modelos y modelos para ver si hay una recesión y pues nada, usted ve la tasa de desempleo, en este caso piense que la tasa de desempleo, voltéenla, ¿no? Porque la tasa de desempleo viene bajando, bajando mucho en Estados Unidos, piensen, voltéenlo y vean en una montaña y usted nunca va a ver cuándo se va a caer. Pero cuando se cae, cuando la tasa de desempleo comienza a caer, es un acantilado, cae muy rápido y el cambio en la tasa de desempleo le da una señal a uno de recesión técnica buenísima. Entonces, la gráfica de la izquierda es el cambio anual de la tasa de desempleo. Es algo parecido a la regla de Sam, pero esta es una cosa que diseñamos en Alianza, pero es muy similar. Y es el cambio anual en la tasa de desempleo, ¿no? Estamos sacando un indicador técnico a una variable fundamental. Y yo creo que algún analista macro se puede salir de su tumba y ponerse bravo, pero funciona muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la tasa de desempleo se deteriora, el cambio en la tasa anual de desempleo se deteriora por encima del 20%, usted ya está metido en recesión. Y nosotros hacíamos este cálculo antes y decíamos, vea, si la tasa de desempleo llega al 5 más que recesión segura. Ya con 4 o 3 puede que sea recesión. Es muy probable porque nunca, como ustedes ven ahí, la línea azul nunca ha pasado del 10 o del 15 sin que haya recesión. Entonces acá hay una alarma de recesión, voy a dejar ahí el tema para no alargarme mucho más, una alarma de recesión enorme en los mercados. Entonces las buenas noticias de Powell se volvieron malas, porque dijeron, no, pues este tipo lo que está es asustado. Entonces el mercado sí compró bonos, y ahorita vamos a darles una lora larga del tema de bonos, porque los bonos ganan sí o sí en esta situación. Si la inflación está cayendo y hay recesión, si la inflación está cayendo, hay plata en los bonos. Si la inflación está cayendo y hay recesión, hay más plata en los bonos. Esos ganan sí o sí. Pero los otros activos no lo vieron tan fácil. Entonces, sobre todo los activos colombianos, que son un híbrido, así sea los bonos colombianos tienen un híbrido porque somos de un país emergente, hubo volatilidad y finalmente incluso el dólar subió, que son unas historias que les vamos a traer aquí. Pero esa versión al riesgo la sufrimos nosotros, la sufre Colombia y no podemos creer que somos Estados Unidos, que el tesoro va a caer o porque el dólar cae, no quiere decir que Colombia se va a comportar así en el corto plazo. Entonces, le dejo ahí la foto, quedamos, digamos, nuestras teorías de caída de inflación se vieron perfectas y ahorita esas alarmas que estábamos mencionando de desempleo se volvieron una realidad.
Nadie, digamos, Alianza en inflación sí dijo hace rato, esto es el tercer trimestre, se va a desplomar. Pero nosotros no dijimos que el desempleo se iba a disparar, pero sí hemos estado vigilantes y hace unos meses les dijimos, esto del soft landing no tiene cara si el desempleo está subiendo tanto. Y pues también se disparó eso. Entonces ahí lo dejo para Venga, Felipe, los yo le puntos hago una expositores. pregunta, un comentario en esto. Entonces, básicamente, ahora el temor o aquí tenemos es como una preocupación importante de recesión. ¿Eso qué va a significar en términos de tasa Fed? O sea, lo que se había dicho de que de repente eran dos, pero acuérdense que nosotros también dijimos, ojo, métanle ahí en la ecuación que de pronto son tres. ¿Y será que se vienen es más bien recortes de 50 y que el siguiente año esto va a ser, mejor dicho, una caída súper fuerte en tasas de la Reserva Federal? Sí, yo sí creo que sí. O sea, si tengo que opinar con el hígado, que yo siempre digo es como la opinión de mi tía, que lee los periódicos los domingos y nada más, de la sección de economía, pinta que sí, el desempleo se está subiendo muy rápido. Y cuando la Fed tiene, o sea, en estas situaciones lo que sucede es que la inflación se cae en un segundo. Ya no se cae como se está cayendo Mm. rápido, sino que se vuelve 2,5 y se vuelve 2 en un segundo y de pronto se pone por debajo del 2. Entonces la Fed va a venir con todas las alarmas. Aparte porque va a tener pues, la culpa de haberse demorado tanto. Entonces podemos ver un cambio de tendencia gigante. A medida que la Fed baje tasas rápido, de pronto el mercado va a decir, uy, no, pues entonces ahora voy a volver a comprar activos de riesgo porque ahora se arregló el Ujú. mundo. Y eso va a ser un mercado maníaco depresivo 6, 8 meses, hasta que el mercado encuentre su piso en acciones y en dólar encuentre su techo para los países emergentes. Bueno, eso va a ser una vuelta larga, pero sí, la respuesta es muy posible que la Fed se libere y comience a bajar como están prediciendo ahorita los analistas en Estados Unidos. No, pues imagínese ahora lidiar con recesión. Hace rato no estábamos con ese tema en la mitad y bueno, va a ser bien interesante, ¿no? Para los activos ahí tener esa palabra en la mitad. Y pues yo le propongo cambiar de tercio y hablar un poquito de Colombia y después volvemos Listo. con usted para nuestras teorías que está en la preparación que tuvimos, le contamos aquí a quienes nos ven y nos escuchan. Estuvo bien interesante y está muy cargada esta semana de nuestras tesis, en donde también vamos a sacar la boleta de cobro de varias cosas que vinimos diciendo desde hace varios episodios de este podcast. Pero déjeme, en el tema local, tuvimos también varias noticias, o sea, como si no fuese suficiente con una semana cargada del señor Powell y datos en los Estados Unidos, a nivel doméstico también tuvimos algo que no estaba esperado que se diera esta semana y datos también que pues venían en el calendario. De lo que no estaba esperado, pues tuvimos la decisión de una agencia de calificación soberana. Tuvimos a Fitch hablando sobre Colombia, reafirmando la calificación que tiene Colombia, que es W más, es decir, ni nos mejoran ni nos empeoran y nos dejan también el outlook estable, la perspectiva sobre la calificación estable. Y aquí nosotros decimos, oiga, esto termina siendo medio lleno porque al final esas preocupaciones de algunos que decían, oiga, las agencias están muy pendientes de nosotros y el tema fiscal y ojo, nosotros decíamos, sí, por supuesto, pero eso no va a ser suficiente, no va a desencadenar en el corto plazo un ajuste en la calificación soberana. Ya veíamos que hace algunas semanas se pronunciaba Moody's y ahora vemos que se está pronunciando Fitch y nos dice, señores, por ahora ustedes ni les subo ni les bajo. Estamos viendo, por supuesto, el tema fiscal como un factor a monitorear. Es probable que las cifras de déficit se incrementen este año algo por los lados del 5,6, que es el mismo número que tiene el gobierno planeado en sus cifras de marco fiscal de mediano plazo, y que en adelante, para el 2025, pues va a ser retador disminuir un poco ese déficit más cercano al 5%, porque pues los números todavía no están cuadrando. Y aquí pues basta ver lo que está presentando el gobierno en su presupuesto general de la nación, que también lo tuvimos esta semana, con unas cifras que el siguiente año, la siguiente vigencia, pues va a tener un presupuesto en principio desfinanciado por los lados de 523 billones de pesos y que necesitaría una reforma tributaria, pues, o una ley de financiamiento para lograr equilibrar las cargas. Pero aquí Fitch nos dice, por ahora seguimos en la misma nota, vamos a ver cómo siguen evolucionando las cifras, vamos a ver cómo el gobierno termina a consolidar su presupuesto, pero por ahora Colombia sigue siendo W. Es decir, seguimos por debajo del grado de inversión para esta calificadora, que si uno lo suma a lo que sucede con S&P, pues Colombia para ambas calificadoras, pues es grado especulativo. Eso dentro de lo que no esperábamos. Pero también tuvimos Venga, noticias. venga, lo interrumpo ahí y dejo un mensaje ahí con el tema de las calificadoras. Dos mensajes. El primero, eh, hay, digamos, que las calificadoras dicen unas cosas, ustedes saben, aparte están súper desparramadas, pues Fitch y Standard Poor's dicen no somos grado de inversión y Moody's está a 2 niveles arriba diciendo claro que lo son y son incluso más que grado de inversión, o sea que hay
digamos, hay un choque de mensajes, pero el mercado dice ni lo uno ni lo otro, ustedes son W menos en términos de precio. Entonces, el primer mensaje es, creo que las calificadoras pueden decir muchas cosas, pero no esperen que eso afecte mucho los mercados, por lo menos en términos negativos. Sí lo puede ser en términos positivos. Si llega una calificadora, un Fitch, y dice que ya es un grado de inversión, muy bueno. Pero si van a escuchar noticias negativas de las calificadoras, no le paren bolas, eso está descontado. Eso es número uno. Y número dos, lo que sí puede pasar es que en un choque de aversión al riesgo global, el riesgo país, que cuando la calificadora habla se mueve 20 punticos, 30 puntos, y bueno, aquí no, es el colmo, y aquí hablan de que pues es culpa de ustedes, bueno, echan una lora que no es verdad. Un choque de riesgo te puede subir 100 básicos, 200 básicos los credit default swaps, que es como si Colombia se volviera 3 veces más riesgosa. Entonces, ojos en el balón. Este no es, primero lo negativo, no es por nada del mundo, lo positivo puede que ayude un poquito, pero ahí no está la pelota. La pelota está en el Standard Poor's 500 y el choque de aversión al riesgo, que le puede doblar el riesgo a uno de Colombia. Como les digo, aquí ha habido 50.000 noticias internas desde calificadoras hasta gobierno y todo, y el riesgo país de Colombia ha estado quietecito, como si fuera una línea recta. Pero métale un choque gringo y el riesgo país se dobla en un segundo. Y no va a tener nada que ver con lo interno. Sencillamente, el mundo va a tener más miedo y entonces le tiene más miedo a nuestras inversiones. Entonces ahí no perdamos el ojo de la pelota porque este Y tema solo yo va a le, sonar le, cada vez le menos. completo eso, Pipe, diciendo que eso uno lo ve también cuando mira las primas de riesgo de la región, ¿no? O sea, no es un tema local, o sea, Colombia también va ahí, digamos, direccionada o como en la misma magnitud y dirección de lo que termina sucediendo con Brasil o con México en esos escenarios de estrés, pues no solamente se vuelve más riesgoso Colombia, sino en general América Latina, Y está que llegando a máximos del año. Todas las primas de riesgo, absolutamente nada que ver con lo interno. Es un choque de no, de acuerdo. afuera y impulsa lo de adentro. De acuerdo, déjeme en el otro tema para terminar de hablarle de las noticias que sí estaban dentro del calendario, pues tuvimos desempleo en Colombia y allí las noticias no son tan buenas, por eso las catalogamos como medio vacío, porque al final pues en Colombia nos estamos quedando con una cifra de desempleo en 2 dígitos, estos son cifras del mes de junio, y aquí lo que vemos es que cuando nos comparamos frente a junio del 2023, pues nos subimos un punto, ya estamos con un desempleo del 10,3% versus un 9,3% que teníamos hace un año. Y si usted le quiere comparar con el mes anterior, uno lo que tiene que hacer, pues por supuesto, es quitarle el ruido de la estacionalidad, desestacionalizar las cifras, y allí pues también vemos una subida, pasamos del 10,4 al 17, de tal manera que las cifras en materia de empleo no son positivas. Y yo le digo, Pipe, que esto pues es algo que también hace parte de lo que se podría esperar. O sea, en medio de un proceso de desaceleración de la economía, en donde Colombia el año pasado tan solo creció 0,6%, pues en algún momento íbamos a empezar a pasar esa factura en la generación de empleo y ya estamos viendo que son cifras de 2 dígitos y es probable que en los que nos resta de este año pues sigamos viendo cifras flojas porque la economía todavía está resentida. Entonces ahí las cifras no son positivas y se lo menciono antes de este siguiente punto porque es un argumento justo para este último punto que le traigo acá, que es lo que hace el Banco de la República. Entonces el Banrep se reunió como era esperado en este mes de julio, o acabando el mes de julio, pues ya que estamos ahora en el mes de agosto, y efectivamente nos entrega un nuevo recorte de 50 puntos básicos en una votación que de nuevo es dividida, como se esperaba, dos codirectores diciendo yo prefiero 75 puntos básicos, el ministro entre ellos y probablemente la codirectora Costa, y los otros cinco codirectores diciendo señores, toca 50 puntos básicos y se entrega pues este recorte de tasa de interés. Le mencionaba yo lo de empleo porque esto va a ser un punto importante, creemos nosotros, de aquí en adelante. La inflación sigue cayendo y lo mencionaron en el comunicado, la inflación pues ha venido mostrando un proceso de descenso, a pesar de que en estos últimos 2 o 3 meses se nos quedó por el lado del 7,2. El Banrev es consciente que el efecto base de comparación va a seguirle ayudando en lo que resta del 24 y que podríamos ir a buscar una inflación mucho más baja, 100, 150 puntos básicos más abajo. Pero por el lado de la economía, pues uno ya tiene que meterle esta variable que acabamos de conversar. Si bien es cierto que en el corto plazo hay unas señales, indicador mensual a la economía, indicadores sectoriales que de repente muestran algo de reverdecimiento, algo de rebrote para la actividad económica, pues cuando usted le mete el empleo, usted dice, oiga, las cosas por allí no van muy bien y eso creemos nosotros va a ser argumento suficiente, Pipe, para que en la siguiente reunión, que va a ser en el mes de septiembre, pues nos juguemos ya con 75 puntos básicos. Entonces,
Por ahora hemos venido en una ronda de 50, alcanzamos o iniciamos más bien con un recorte de 25, venimos de puros recortes de 50, creemos nosotros que ya a partir de la siguiente reunión nos entregarán recortes de 75 y terminaremos el año por el lado del 850, es decir, todavía nos queda camino para recorrer en cuanto a recorte de tasas y esa básicamente es la misma visión que también tienen nuestros colegas. El mercado no solamente es alianza, sino en general el mercado se imagina que aquí en adelante el Banrep puede ser un poco más agresivo en los recortes y a eso súmele lo que usted acaba de mencionar del escenario externo. Si afuera también la Fed se empieza a animar a decir, señores, vamos a arrancar y de repente no tienen que arrancar solo con 25, sino con una magnitud más fuerte, como usted lo mencionaba, pues aquí el camino está pavimentado para ver cada vez más recortes de tasas a nivel local. Esas básicamente fueron las noticias que yo le traía en este Sí, frente. ¿Cómo vio Manrep? déjeme, sí, en el tema del Banrep, pues clave que sigue siendo 5-2, ¿no? Entonces hay que todos pensamos que es el ministro de Hacienda y la codirectora Costa, pues porque además varias cosas como que le llevaron a concluir que seguro que sí, esa es la votación. O sea, falta que se voltee un par de personas para poder acelerar la velocidad. Desempleo lleva deteriorándose en Colombia 12 meses. Dentro de poquito se pone arriba del 11. La Fed acelerando bajada de tasas y la inflación, que ahorita sí va a poder bajar, acercarse al 6%. Yo creo que lo que acaba de mencionar David, hay un grupo reducido de analistas localmente que piensa que no, que la velocidad todavía debe ser de 50 básicos. La reunión de septiembre para Colombia todavía está dividida. Una gran mayoría de 70% de personas que decimos no van a ser 75, pero hay todavía un grupo reducido que dice 50. Yo creo que ese grupo ya se va a ir cambiando de opinión, ¿no? Las cosas están dando para que sean 75, ¿no? Si de repente aquí cada vez todos nos empezamos a mover un poco más hacia una postura un poco más laxa por parte, por parte del emisor. Y eso básicamente fue, Pipe, nuestro vaso medio lleno y medio vacío. Yo le propongo que nos movamos a la siguiente sección y aquí trajimos otra vez un documento que ya habíamos presentado y que queremos cobrar un poco lo que terminó sucediendo, ¿no? Ese Inflation Wars que lo presentamos ya hace varias semanas y que están básicamente o que describían un poco esa tendencia que hemos visto en estos últimos días en los mercados, lo que puede suceder en los Estados Unidos con la inflación, hacia dónde se pueden mover los activos. Bueno, cuéntenos usted aquí por qué volvemos a traer este documento. Sí, digamos que este es un podcast en el que vamos a sacar cuentas de cobro, que vamos a contarles muchas cosas que hemos dicho que se han dado. No hemos pronosticado todo, porque sería imposible, pero hay muchas teorías bonitas en las que nos hemos parado, y bueno, casi que todas se dieron. En este momento no sé si es un engaño de la mente, no recuerdo una que no se haya dado, se están dando todas alineaditas. Esta la escribimos en abril, cuando los tesoros estaban al 4,70. La Fed se esperaba que solo redujera una vez la tasa, ya el mercado se ha volteado completamente. Y bueno, y los puntos de siempre. Yo tengo esta gran discusión conmigo mismo y es, em, pues que ya lo mencioné alguna vez, los economistas están muy enfocados en los servicios y en la inflación estructural y la núcleo y todo esto, y yo estoy obsesionado con las cosas volátiles. Entonces, nosotros en ese momento decíamos, vea, es que la Fed cambió de parecer solo porque hubo un choque de petróleo, y ese choque de petróleo pues cambió todas las expectativas de inflación. Bueno, ahí me está sonando esto, arrancando el año, pero nosotros decíamos el choque de petróleo no es verdad o termina desde que el petróleo no supere los $92. Entonces en ese documento, que nos paramos en ese documento y dijimos la Fed sí va a bajar 3 veces, la inflación se va a derrumbar en el tercer trimestre desde que el petróleo no supere los 92. Dijimos el IPP, que es lo que está asustando a la gente, sí va a subir hasta el 2,5 y al 3, pero desde que no pase 3 no va a ser suficiente para que la gente se asuste. El IPP subió hasta el 2, hasta el 2,6 y el IPC ya está por debajo del 3, o sea que la foto se dio completa. Y aquí termino agregándoles qué más decimos nosotros. No solo dijimos que el 2023, 2024 iba a ser de bajada de tasas y que el problema, la inflación iba a ser problema, iba a bajar mucho, sino que mencionamos cuándo nos vamos a preocupar, porque Alianza sí cree que hay una guerra de inflación. Lo que pasa es que queríamos explicar que no era una guerra del 24. Entonces creamos un montón de escenarios para mostrar cuándo sí iba a haber un choque de IPP, en donde podría haber un choque de IPP. Entonces mencionamos que con petróleo el próximo año arriba de 100 comenzamos a tener choques de inflación, que ahí sí va a llegar el próximo choque de inflación, pienso yo. Ahora se los complemento. Imagínense que si hay una recesión, el petróleo se baja a 60. Si el petróleo se baja a 60 y termina la recesión, el petróleo va a ir a 120, 150 o a 200, porque ninguna recesión el petróleo ha terminado
por encima de 30, siempre va a 20 a 30. Si termina en 60, es un gran triunfo para el petróleo. Imagínense que el petróleo termine en 60 con una desaceleración económica en Estados Unidos y al otro año se ponga a 120. El choque inflacionario va a ser ridículo, va a ser de 200% de aumento del petróleo, pues. Y ahí vamos a tener, bueno, de 100% vamos a tener un choque de inflación bravo y ese es el que nos debe preocupar. Entonces, Alianza obsesionada con el petróleo, obsesionado con lo que los analistas quitan. Los analistas siempre es no quíteme el petróleo y los alimentos, yo quiero ver, porque eso quién lo pronostica. Y para mí ahí es donde están todos los trades, en los grandes movimientos, y no hay que pronosticarlos, solamente hay que crear bandas. Lo que hemos dicho nosotros es, desde que el petróleo está en 60 y 90 este año, no hay choque inflacionario. Oiga, Pipe, Pero si cierra abajo, ahí sí puede haber arriba. venga, yo le hago una pregunta y vuelvo a ser incisivo con la Fed, porque usted nos dice o estamos teniendo esta teoría de la Fed de repente va a tener que desplomar mucho las tasas, si es que se nos viene la recesión, pero y después si se nos viene un choque inflacionario, entonces la Fed queda ahí como perdida en la mitad, ¿o qué termina haciendo? Le toca voltearse. Eso, digamos que lo que sí puede pasar es que la Fed tenga muy poco tiempo para bajar la inflación y para bajar tasas. Ellos no lo saben, yo no lo sé. Pero digamos que las recesiones no duran más de 2 trimestres, supongamos que viene una al final de este año, en el último trimestre y en el primero del otro año, la Fed va a tener un espacio de 6, 8, máximo 12 meses para bajar tasas. Y cuando la economía comience a recuperarse, piensen en el primer semestre del próximo año o en el segundo, y el petróleo nada más se les doble en precio, no lo piensen dos veces. Eso va a haber un choque inflacionario que nos va a coger al 2 y que nos puede volver a mandar al 5 o cualquiera de esos, o al 6. Y ahí ese sí es el choque, ese sí es el inflation wars que nosotros estamos Mm. viendo. No lo veamos para este año, pero como somos tan alcistas petróleo, después de este año, no éramos alcistas este año, creo que se va a dar. Entonces, ese es el primer, como la primera factura de un documento que escribimos en abril, cuando la gente estaba vendiendo tesoros como locos, y agregamos alianza. eh, Uno tiene que tener sus teorías internacionales. Yo sé que hay gente afuera que sabe mucho, pero yo puedo escoger la mitad que digan A y la mitad va a decir menos A. Entonces, ¿uno a quién sigue? Hay que armar sus teorías del tema internacional y creerlas, porque también si yo me pongo a seguir al man de Goldman Sachs y el tipo se equivoca, ¿qué hago? Lo llamo a la casa y le digo que ahora qué, ahora qué hacemos. Entonces, eso no se puede hacer. Uno tiene que tener sus teorías mal o bien, y esta es una teoría muy, muy bonita. Entonces, bueno, Listo. Entonces ahí esa es tenemos. una, sí. Primera cuenta de cobro. Yo creo que ahí la pasamos completa sobre las dinámicas de precios en los Estados Unidos, IPP, IPC y el petróleo como variable clave. Trajimos en esta oportunidad, Pipe, no solamente el meme de la semana que ya vamos a ver más adelante, sino una fiesta de memes. Entonces aquí sí que, mejor dicho, nos explayamos en Sí, teorías. aquí nos toca contar esta historia rápida. Ahora, ustedes, como esto es parte de los podcasts, pues ustedes pueden ir a cualquiera de estos podcasts y ver qué se dijo, ¿no? Pero contamos muchas historias. Dijimos, vea, eh, el petróleo es el problema de la inflación, como ya los mencionamos. Y dijimos, los tesoros se van a desplomar porque no hay choque petrolero. Hablamos de que el tema del desempleo no era tan fácil, eso lo mencionamos hace varias semanas, dijimos, pues hace varias semanas no, hace más de un mes cuando salió el último dato de desempleo, dijimos, acá hay un tema que la gente no está mencionando y que nos puede llevar a recesión. Hablamos de la mexicanización y esta correlación con el peso mexicano que se ha dado muy bonito. Hablamos de que después de que Ecopetrol pagara dividendos se podía desplomar porque se ha vuelto una vaca lechera de dividendos. Y el último documento que mandamos es la desinversión de la curva de tesoros y que pueda tumbar el DXY a la baja. Pero ayer, la vez pasada les dijimos, pero ojo, eh, que eso nos lleva a nuestra teoría del dólar a ser revaluada. Ese es un cuento que les voy a echar ahora. No va a ser revaluada en el sentido de que Alianza no cree que el dólar es para valorar, Alianza sí cree, pero escribimos todo un documento con dólar a 4.000 explicándoles por qué creíamos que hay que comprar dólar a 4.000. No porque Alianza pensara que el dólar en el largo plazo es para arriba ahora, sino porque veamos todas las señales que ustedes ven aquí, todas regadas, todas las señales de unos choques que se puedan estar dando. Entonces Alianza tiene una visión compradora de dólar desde los 4.000, sin cambiar su visión de largo plazo. Todos estos grafiquitos todos estos memecitos que ustedes ven aquí tienen gráficos, por los que voy a pasar rápido para que ustedes vean gráficos originales. O sea, esto fue lo que mostramos en su momento en cada uno de los podcasts, mostrándoles la correlación de tesoros y petróleo. Decíamos, vea, hay un rezago de unas semanas entre petróleo y tesoros y el tesoro se debe caer. Eso los contamos con tesoro a 4.30 y al tesoro pues está al 3.80, entonces ahí ya se hizo la plata.
La semana pasada les decíamos que a medida que la curva comenzara a empinarse, que es la línea verde, el DX iba a echar para abajo, el DX ya se desplomó, sin decirles que eso era dólar en Colombia para abajo. De hecho, mencionamos que podía ser que no fuera para abajo. Eso ya se desplomó y le queda mucho espacio. El mensaje de la gráfica de la derecha, que es parte del documento que enviamos la semana pasada, es un mensaje mucho más profundo. Dice, vea, el DX ya puede bajar en el largo plazo, si estamos en un escenario inflacionario, un choque inflacionario el próximo año, lo que sea, y la Fed le toca mantener las tasas muy cercanas a la inflación, vamos a tener curvas súper empinadas. Y eso quiere decir que es posible que sí se esté sembrando las bases para un dólar bien bajista los próximos 5 6 7 años. Pero ahí en ese mismo, la semana pasada también mencionábamos, pero que cuando la línea verde se cae muy rápido, o sea, cuando la curva se empina muy rápido, accidentes pasan. Y por eso les contamos toda la historia de los accidentes en el dólar y porque éramos alcistas dólar, corto plazo por el choque, pese a que fuéramos bajistas dólar, que esa historia se los va a completar ahorita. Siguiendo con los gráficos, para apurarle un poco, ese es el gráfico de Ecopetrol diciendo, vea, si viene el pago de dividendos y después esa cosa, si se va a comportar igual que los últimos 2 años y medio, va a volver a los 2000, ya está a 2100, o sea que se dio muy bien. El gráfico de desempleo del que les contábamos hace un mes, les decíamos, vean, yo sé que todo el mundo está montado en el soft landing y es gente que sabe mucho más de la economía gringa que nosotros, pero en los soft landing históricos las tasas de empleo no se ha subido. Y hace un mes les decíamos, si lleva un año subiendo, rebotando, esto es una señal de que no es un soft landing eh, y que algo raro está pasando. Ya obviamente ya hoy eso está, el gato se salió de la caja y la gente se está dando cuenta que la tasa de empleo puede cambiar. Y esa línea negra de tasas de empleo me sirve mucho para que, o sea, el soft landing, ¿qué era? El soft landing es cuando la Fed suba tasas, que la línea negra no se suba. Y eso sucedió muy poquitas veces en la historia, 2 o 3 veces en los últimos 70 años. Y lo que decíamos nosotros, pero vea que ahora la Fed subió tasas y la tasa de empleo sí está reaccionando. Y fíjense, cuando la tasa de empleo de la línea negra cambia de tendencia, es como el tobogán que les decía yo, es como la montaña americana y es cuando cambia de tendencia, es muy agresiva hacia arriba y por eso es muy difícil predecir recesiones, pero por eso la gente está tan asustada. ¿Qué más les contamos ahí rápido en este resumen para poder contarles la historia del dólar ahorita? Les mostramos un gráfico en el que les decíamos, vea, si la inflación gringa ya está al 3%, el tesoro tiene que caerse hasta el 2, hasta el 3,80 cuando estaba al 4,20, 4,30, esa gráfica de la izquierda ya está actualizada, pero se las mostramos originalmente. También les hablamos de la mexicanización, explicando eh, pues que no era nada interno, que si ustedes van a estar pendientes del dólar es por temas externos. La semana pasada les dijimos, el primer jalonazo de dólar que nos llevó a 4.000 fue el tema mexicano de junio, y les mencionábamos que este segundo jalonazo no era México, este segundo jalonazo es el Standard Poor's 500, les contamos hace una semana. Eh, eh, ¿Y por qué es importante quizás están en Putin o México? Si igual ustedes no lo pueden predecir, alguien me podría responder, porque ustedes no están viendo la reforma, las reformas de Colombia, ni están pendientes de los discursos del presidente, ni nada de eso. Eso es lo que hay que estar pendiente. Primer y segundo piso, dice Alianza. Los choques gringos y los choques regionales. Y ahí ustedes se dan cuenta que es suficiente para explicar el dólar. Y ahí agregar un poco, vea cómo está cayendo el dólar en el mundo, que es la línea verde, y vea cómo está subiendo en la región, porque lo bueno es que la línea verde baje, porque eso le dice a uno, bueno, eventualmente más adelante vamos a bajar, pero podemos demorarnos 5 o 6 meses en bajar mientras lidiamos con el choque de aversión al riesgo. Creo que, no sé si me falta algo ¿Qué son o sea, aquí esos? les estamos, Creo que estamos esos. hablando de como 6 o 7 días de memes, que todas se nos dieron. O sea, esto no va a pasar así. Aparte, el podcast es muy joven, ¿no? Pues no tenemos más de 10 memes, 8 memes de podcast. Y la foto se dio muy bonita. Obviamente este choque de aversión al riesgo tan agresivo nos coge de sorpresa porque nosotros no tenemos modelo de desempleo, solamente estábamos vigilando que se estaba subiendo y eso nos acelera la cosa. Y este es un meme como para completar, ¿no? ¿Qué tal si te dijera que la inflación no existe y es parte de un plan para que sigas vendiendo tesoros? Eso es como un meme como para decirles a la gente que está vendiendo tesoros hace 5 meses y que nosotros decimos, no creo que esa sea la jugada. Entonces, bueno, esa es la fiesta de memes. Estamos, pues les digo, el mercado va a ser difícil y si viene una recesión, se nos vienen desde 3 hasta 12 meses, que esto va a ser de maniobrar bien bravo, pero que es la variable, como les digo, esa es la variable que hay que vigilar. Y llegamos aquí bien parados, llegamos aquí eh, como que lo único que nos toca es cambiar la visión de dólar, que es lo que les voy a hablar ahora. Pero el resto de cosas, vender acciones, comprar todo eso se nos ha dado muy bonito, comprar tesoros. Entonces ahorita es como reajustar
y preparar el tema del dólar para una situación como esta sin saber, de acuerdo, yo no sé si la tasa de desempleo terminó de subir, o yo no sé si va a llegar al 6 o va a llegar al 7,5, o va a llegar al 8. Nadie sabe eso. O sea, es un acantilado. Y yo no sé el acantilado cuánto vaya a caer, si de verdad la tasa de desempleo se va a disparar. Eh, entonces les traemos una visión de dólar que se la hemos prometido la semana pasada, que les contamos la mitad porque ya el documento era público, donde recomendábamos comprar a 4.000, pese a que seguíamos viendo el cambio de tendencia bajista. Este gráfico se los mostramos hace una semana con dólar a 4.000, como vuelvo a insistir, eh, no con el dólar a 4.000 casi 130, 140 que está ahorita. Entonces les doy los mensajes de la semana pasada para no demorarme mucho y es, el primer mensaje es la tendencia de los últimos 14 años alcista en dólar en Colombia, que Alianza ha sido el más alcista de dólar en Colombia en los últimos 14 años, no tiene que ver con crisis. Ahí ustedes ven las crisis y las crisis van y vuelven. Quédense con ese tema. No es que, es que el dólar subió, sí, hombre, para proyecciones de 6 meses hasta 12 meses, las crisis duelen mucho y hay que entenderlas. Por las crisis no le dan la tendencia al dólar. El dólar sube por varios elementos globales, por la curva de tesoros, por la política monetaria de la Fed, por la fortaleza de Estados Unidos de crecimiento frente al resto del mundo, y el dólar lleva subiendo 14 años. Y mientras usted va subiendo, pues usted tiene accidentes, porque los accidentes pasan siempre, cada 3 4 años hay un accidente, pero los accidentes no le dan la tendencia al dólar. ¿Y por qué somos tan enfáticos en esto? Porque nosotros vemos el cambio de tendencia en dólar, vemos que el DX ya se va a desplomar a medida que la curva se empina, vemos que después de 14 años el mundo va a cambiar, va a encontrar valor en el resto del mundo, más que en Estados Unidos, las materias primas van a estallar al alza, tenemos tantas ideas de que el dólar va a cambiar, que así es que lo graficamos nosotros, el dólar va a cambiar de tendencia. Pero una cosa es decir que el dólar en 2 años va a estar en 3.500 y jugársela a eso. Y otra cosa es cómo lidiar con los choques que de vez en cuando van pasando. Y en el documento hace una semana decíamos, nosotros vemos dos choques posibles. Vemos un choque en septiembre por el tema mexicano y vemos un choque porque a Powell se le ha ido la mano. Y nosotros lo mencionamos desde hace un mes y medio, llevamos hablando de eso, pero lo mencionamos mucho más duro hoy de lo que el mercado está hablando, ¿no? Hace un mes, hace una semana, perdón, hace una semana en el último podcast, pues el mercado no estaba diciendo que van a bajar 50 básicos la tasa, era como de pronto si bajan en septiembre o no. Ahorita el mercado ya le suena obvio, pero cuando lo dijimos hace una semana no era tan obvio. Entonces este gráfico para mí mezcla todo, mezcla las tendencias y mezcla las crisis, y son dos cosas separadas. No es que el dólar subió porque yo no sabía que una crisis iba a venir, sí, pero eso no tiene nada que ver con la tendencia. La Ujú. tendencia del dólar es una, las crisis son otras. Y por eso Alianza dice, la tendencia no está bajista, pero vemos todas las razones por las que se está armando una crisis importante, y lo que decíamos hace una semana era, por eso nos parece que si Alianza va al dólar a 3.800 y está a 4.000, cómprelo, porque si no se da la crisis, porque igual la crisis puede que no se dé, pues va a bajar a 3.800, esa es nuestra visión, son 200 pesos, pero es un seguro de vida que le cuesta 200 pesos, si hay una crisis se puede subir 500, 800, 1.000 pesos, es un seguro de vida barato, que nos gusta, que diversifica portafolios, la semana pasada decíamos de hecho, nosotros mismos como administradores de portafolios queremos que el dólar se suba, es lo único que nos salva cuando vienen estos choques tan bravos, y tener muchos test de corto plazo, que también se ha dado. En la semana pasada les mostramos cómo es que el dólar cambiaba de tendencia para explicarle el tema de la tendencia. Hicimos un gráfico de la pendiente, que de hecho creo que ya lo mostramos en uno de esos, en la fiesta de memes, de cómo cambiar la tendencia del dólar y por qué el DXY puede ser para abajo muchos años, y con esto el dólar en Colombia sea para abajo muchos años. Aquí complementamos con el gráfico de el zoom de esas crisis, para que ustedes se den cuenta un poquito eh, qué pasaría si se repitiera la crisis. Por ejemplo, la línea roja es la de la pandemia, o la línea amarilla es la recesión del 2008, o la línea azul, perdón, la línea azul es la de la pandemia, la línea roja, no, perdón, la línea roja, qué pena, es la pandemia, la línea azul son las elecciones y la línea amarilla son las recesiones del 2008. Entonces, vean, es simétrico, va y vuelve. Por eso Alianza en las elecciones dijo vamos a 5.000 y después vamos de vuelta. Ujú. Y fue absolutamente simétrico, tan simétrico que subió 5 meses y bajó 5 meses, que también se menciona eso en el documento. Entonces hay muchas enseñanzas, ¿no? Yo sé que hay una cosa que no sabemos, yo no sé qué tan profundo sea la recesión, no les puedo decir que se va a durar 3 meses y el dólar va a llegar a 4.500 y se va a volver, no lo puedo decir, pero por eso nos parece razonable y nos sigue pareciendo razonable comprar dólares cerca de 4.000. Pero sí hay muchas cosas que sí sabemos, no tiene que ver con la tendencia, es temporal, el dólar se termina devolviendo. Y esas cosas pueden ser un gran mapa de manejo para
el mundo que es incierto. Este es el mundo incierto. A mí no me interesa, yo sé que tengo que manejar lo mejor que pueda en el mundo incierto, pero el mundo incierto es como por definición a lo que uno no se debe concentrar en las tendencias de largo plazo y tratar de lidiar con estos choques y por eso terminamos con la recomendación. Si un dólar repitiera cualquiera de esos escenarios, puede ser 4.600, puede ser 5.100, puede ser 5.620. Yo no me imagino si llega a ser arriba de 5.000. No, es que estos de alianza que son bajistas, que es lo que están viendo. Ese es el mensaje, esto es lo que estamos viendo, la tendencia. Una cosa es nuestros pronósticos y otra cosa son nuestras recomendaciones que están en el documento. Una cosa es que Alianza lo vea a la baja y otra cosa es que Alianza está ahí recomendando vender dólar. No, estamos recomendando comprar dólar porque la situación vemos que es suficiente para que nos diversifique bien. Entonces ahí el documento está para los clientes, para el que lo quiera ver. El documento está ahí, pues lo escribimos cerca de 4.000, digamos. No dijimos, recomendamos comprar dólar a 3.800, que ojalá, ese siempre con retrovisor suena súper bien, súper interesante. Pero igual 3.800 era nuestra meta de este año y se dio durante 6 meses, así que Mm. nosotros no pronosticamos diciembre, no tenemos ni idea cómo hacer eso. Entonces ahí está el documento, este es el último que hemos escrito. ¿Sabe con qué? Yo me quedo con un par de cosas, Pipe. Uno, esto que usted dice que yo creo que es súper clave para los clientes porque nos lo preguntan mucho. Una cosa es la proyección y otra cosa es la recomendación. Eso yo creo que es súper importante resaltarlo porque sí, la gente a veces se queda con que no, hasta que no toquemos los 3.800 pues no quedo feliz y no compro sino a ese nivel. Y lo otro, la temporalidad, ese gran mensaje de que en la mitad pues vamos a tener este choque, que puede ser México o que puede ser la Fed y el señor Powell en la mitad, pero al final esa simetría, yo me estoy imaginando mucho, Pipe, lo que nos sucedió con las elecciones, o sea, en las elecciones también nos dieron mucho palo, porque nosotros teníamos nuestra visión bajista y decíamos esto va a ser temporal, y Alianza se quedó como en esa esquina del ring, no, nosotros lo vemos para abajo, y pues al final se terminó dando. Aquí estamos anticipando si es que se termina dando ese movimiento. Fíjese, ¿no? Están haciendo la posible recesión o el tema mexicano y estamos diciendo puede que vayamos muy arriba, pero al final el choque debería volverse y la tendencia a largo plazo, pues, o mediano plazo, es Sí. bajista. De hecho, en las elecciones hicimos lo mismo que estamos haciendo ahora. En las elecciones escribimos un documento antes de la segunda ronda diciendo que el dólar iba a llegar a 5.000, 5.200 si ganaba Gustavo Petro. Y ya después de 5.000 sacamos documentos diciendo eh, Alianza no cree en los 6.000 ni en los 7.000, Alianza Mm. es absolutamente vendedor. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo dentro de, como usted dice, dentro de lo que considerábamos hace 2 años que era una tendencia que ya se había lateralizado y que es para abajo y lo que seguimos considerando ahora. Pero hay que manejar los choques y es lo máximo que uno puede llegar ahí. El resto de decirles que es que yo vi el choque, entonces aquí se iba a subir 800 pesos, o que el choque, y esto lo va a hacer mucho énfasis en esto, es que si el dólar se sube es por la déficit en cuenta corriente en Colombia o por cualquier tema de calificación, ¿no? Esos cuentos que nos han echado aquí a nivel interno, absolutamente nada que ver. Esto es, si es, se da, es por recesión o porque hay un tema en México y sigue siendo un tema global. Porque esto lo menciono directamente, porque hay mucha gente que ha apostado que el dólar es para arriba y no se le ha dado solo viendo variables internas, lo cual a mí se me hace que eso es como, pues para mí es como la luna y las serpientes y porque yo no logro entender eso. Si uno ve los gráficos globales y ve cómo está Colombia correlacionado con el mundo, no le puede dar tanto valor a lo interno, tiene que dar su valor justo. Bueno, pero ahí creo que ya echamos toda la historia, somos muy enfáticos, el documento salió en su momento, pero sabemos que si el dólar está allá arriba, pues nos van a preguntar mucho sobre y qué pasa con la tendencia bajista. No cambia la visión, pero hay que entender cómo se manejan las crisis. Ese es el punto más importante aquí en este podcast. No, de una, yo creo que ahí lo dejamos súper claro, esa visión, ciclo y tendencia. Pipe, yo le propongo ya ir terminando con lo que se nos viene la siguiente semana. Ya después de que tuvimos una semana cargadísima de datos, un super miércoles con bancos centrales, etcétera, que ya conversamos, se nos viene una semana otra vez, digamos, interesante, particularmente el próximo jueves 8 de agosto, en donde tenemos inflaciones en la región, algunos bancos centrales que quedaron pendientes también de la semana anterior a nivel regional, México, Perú por allí en el radar, pero las inflaciones pues importantes o tal vez la más relevante para nosotros, lo que podría suceder con Colombia, en donde básicamente aquí yo me tomo un minuto para contarle, nos imaginamos que seguiríamos cayendo otra vez en la inflación o vamos a retomar esa senda bajista inflacionaria que detuvimos durante unos meses. Nosotros en Alianza nos imaginamos una variación por los lados del 0,20, 0,21 y aquí romperíamos a la baja el nivel del 7% y estaríamos por el lado del 6,90. Acuérdense que estamos en este momento 7,18, entonces
caeríamos, digamos, de una manera importante. Componentes importantes, vamos a ver qué sucede con alimentos, con vivienda, pero en principio nosotros estamos viendo todos moderarse en términos interanuales y esto pues sería el punto de partida para de nuevo retomar la senda bajista que a nosotros nos da un cierre de año de inflación por lado del 5,6, 5,7%. Entonces, ahí dejamos ese tema como clave para estar la siguiente semana pendientes. Aunque también tendremos festivo el día anterior, entonces va a ser una semana rara con miércoles festivo en la mitad y después retornamos el jueves con muchos datos ahí para estar pendientes en Colombia y en la región. Y también, Pipe, pues estaremos con los Olímpicos, ¿no? Eso sigue andando. Colombia va a tener una semana también cargada la siguiente de participaciones, particularmente a partir del martes y miércoles. Entonces, si usted el miércoles en Rusia creo que no es festivo, pero si tiene tiempo, ahí lo invito para que vea algunos colombianos que van a estar participando en estos Olímpicos de París. Sí, no, lo que le decía David, yo no puedo ver ninguno. O sea, me da una tristeza cuando usted me muestra este pollo haciendo vainas, porque aquí no hay señal, aquí estoy totalmente aislado. Entonces, es como pegado al Twitter cuando hablan de que algo hemos podido ganar. No me he visto unas horas, esos son los olímpicos más tristes que me puedo imaginar. Bueno, Pero entonces le bueno, toca verse la película, que ahí la ponemos. De vea, repente, vea, vea, le cuento, estaba buscando, o sea, no debería estar quejándome, por supuesto, porque estas oportunidades siempre de viajar hay que atesorarlas, pero estoy buscando en Moscú un berraco cine que muestre películas en inglés, en inglés. todas ¿Y en no? ruso, todas en ruso. Y pues nada, yo no Le, puedo to- ir le toca con a, sus hijos para que le no, eso, no traduzcan. puedo ir con un niño a que me diga qué fue lo que dijo Deadpool y entonces estoy fregado, esta parte, o sea, del mundo occidental aquí no se disfruta, obviamente hay otras cosas que son muy divertidas, pero bueno, les deseo lo mejor a los deportistas colombianos, que ha estado duro, ¿no? Ha estado difícil. Y la película, pues, divertidísima, o sea, esa sí hay que verla sí o sí, ojalá en idioma original. Yo no me imagino que la vean en español, ni siquiera en Colombia, ¿no? El que le gusta verlas traducidas es que la voz de los actores es clave. Pero bueno, Es ahí lo mexicanizada, dejo. como los activos. Así. Sí, ahí lo dejo con mis quejas. No, listo, Pipe. Ahí ya Nada que ver. estamos. Listo, ¿no? Les deseamos una muy buena semana a ustedes, un buen fin de semana, que seguramente nos estarán viendo el fin de semana. Y bueno, vamos poco a poco. Si entramos a este mundo, les dejo un mensaje y es que las recesiones no son eternas. Si llega a ver eso, son 6 meses en que hay que esquiar muy bien, hay que surfear muy bien. No va a ser el fin del mundo, seguramente a David le va a tocar cambiar por lecciones de crecimiento, bueno, mil cosas que pueden pasar si llega a ver eso. En este momento es muy temprano para mencionarlo, pero generalmente yo llevo esperando esta recesión 5 años, porque si no hubiera Ujú. llegado la pandemia, si hubiera habido una recesión, digamos, orgánica, no una recesión extraña, y para mí esto es la etapa que falta para el gran cambio de ciclo y las grandes oportunidades. Entonces las recesiones serán las grandes transferencias de riqueza. Ujú. Y si uno está parado, conservadorcito, diversifica con dólar, compra fondos de liquidez de corto plazo, hay cositas que se pueden hacer para después ir recogiendo, como en una tienda de dulces, ir recogiendo activos a muy buenos precios. Entonces, con calma y viéndolo como una oportunidad. Listo, Pipe, no, muy bien. Yo creo que con eso estamos agradeciéndoles, por supuesto, por escucharnos y por vernos. Y bueno, hasta la siguiente emisión de nuestro podcast. Un saludo. Bueno, que estén muy bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.